Buenas noches, amables televidentes del Canal 8 y de este su programa Diálogos de Cultura. Hoy, al contrario de los programas anteriores, el entrevistado es el director de nuestro programa Diálogos de Cultura, Luis Eduardo. Buenas noches. Hola, gracias Bernardo por la invitación. Vamos a dialogar. Vamos a hablar, tenemos muchos temas. Me sorprendió mucho una noticia sobre Fernando Botero que creo que veníamos comentando y yo quisiera desarrollar ese tema contigo porque tú eres muy conocedor de la vida y obra de Fernando Botero y de lo que representa para Colombia a nivel internacional, porque es un hombre que ha proyectado el arte a unos niveles inalcanzables para otros artistas. Hay muchas exposiciones fuera del país, en la China, en Pekín, en Francia, al aire libre. Sus galerías, las galerías que manejan su obra son las más prestigiosas del planeta, del mundo. Y coincidencialmente, en el día de ayer vimos en el periódico una noticia acerca de un libro que puede ser el último libro de la obra del maestro Fernando Botero, pero con gran sorpresa vi que los precios a los que se aspira a vender más de 3.000 ejemplares de esa edición están entre los 4.000 y 8.000 euros, que me parece pues un precio de 32 millones por un libro de arte, pues supremamente elevado a mi modo de ver. Eso distancia mucho a los diletantes del arte, a los que quisieran tener alguna obra de la obra real del maestro Fernando Botero. Porque pues, uno primero se imagina por el costo y segundo por la edición tan corta, ¿no? 3.000 ejemplares, pues, y el costo más o menos 32 millones de pesos colombianos por un libro de Fernando Botero, pero pensar que tuvo un origen muy simple, ¿no? Dicen que un alemán vio una obra, le gustó y dijo quiero presentar su obra en Baden-Baden y se lo llevó, y después hay otras galerías en Europa que quieren conocerlo. Volvamos al libro. Sí, yo no es que quiera descalificar ni mucho menos, porque el maestro Botero se merece todo homenaje y dejar una huella imperecedera de su obra me parece maravilloso, pero el arte también debería ponerse al alcance de la gente de menos recursos económicos que quieren y les gusta el arte y que admiran la obra de Fernando Botero. Entonces yo diría más bien, muy bien que hagan esa edición con orlas de oro, con toda la maravilla que está descrita en el reportaje, pero deberían hacer una edición popular. Ajá. Para ponerla guardar gratis para los colegios, para las bibliotecas. Porque pues para nadie es secreto que el maestro Botero pues es un hombre supremamente rico también, y su familia pues a raíz desde luego merecido a raíz de su obra. Es un hombre que pasó también muchos trabajos al inicio, un muchacho que viaja a Europa con un dinerito que se ganó en un salón nacional de artistas, y con eso va y se enamora de muchas cosas, ve al fin el verdadero arte, porque en ese tiempo Colombia no tenía acceso al gran arte, y pues, para unos pocos, para unos privilegiados que sin sentir la chispa del arte, sin llevar en la sangre eso, pues iban a Europa y de pronto conocían museos y obras. Y recordemos, Bernardo, que cuando fue al Prado era copista. Sí. Él llevaba su papel, su lápiz, y entraba era a copiar a los grandes, a Goya, Velázquez. Sí, no solo papel y lápiz, fue copista oficial del Museo del Prado durante un año, y era pintura al óleo copiando obras verdaderamente poderosas, pues muy difíciles.
que estaban en el Museo del Prado, y él, pues ahí eso es una escuela, eso es una escuela. Y él asombrosamente habla de que al frente del Museo del Prado o en las cercanías había una pensión que le cobraba $2 o algo así con comida, y entonces por eso pudo subsistir por allá. Luego en una motocicleta con un amigo recorra carreteras por Italia, visitó los murales de Mantegna y de Piero de la Francesca, y se nutrió con todo eso, y luego regresa al país, hace digamos un paréntesis, como una reflexión de que hacia dónde quiere ir. Viene un interín con una gran persona que fue Marta Traba, que lo impulsa también en su obra. Estoy haciendo una síntesis. No, pero eso está bien, porque es que Marta Traba influyó mucho en el arte colombiano. Ya hablábamos de eso cuando hicimos referencias a Obregón, pero con Botero también tuvo mucho que ver con el lanzamiento de Botero. Bueno, y Botero hace una reflexión, pinta algunos cuadros que están en el Museo Nacional, la Virgen de Oaxaca como un ex voto, como una promesa hacia el futuro, como buscando una bendición hacia su arte, y decide viajar a Nueva York, que era la meca del arte en ese tiempo. Era el expresionismo abstracto lo que se imponía y estaba en el pleno auge. Tal vez ese expresionismo abstracto fue un movimiento que impulsaron mucho desde el mismo gobierno de los Estados Unidos para opacar un poco el auge del arte en París, en Francia. Entonces patrocinaron a muchos artistas, en Pollock y ese estilo de artistas revolucionarios de esa época, y le dieron gran impulso a ese movimiento, de Kooning. Bueno, sería innumerable aquí la cantidad de artistas que se pegaron. También Andy Warhol, por ejemplo. No, Andy Warhol es posterior. Y Botero llega con $200 entre el bolsillo, consigue un estudio en el Soho, en un barrio bohemio y de artistas, llamémoslo así, en un estudio que era bastante incómodo, un cuchitril. Y pues porque no le alcanzaba el dinero para pagarse un buen lugar, y ahí empieza a trabajar con muchas dificultades. Él ya tenía familia, Gloria Sea lo acompañó en esa aventura con los hijos pequeños. Se me olvida ahorita, Lina y Fernando. Fernando, los dos mayores. Carlos, los dos mayores. Y en ese momento, pues Botero viaja a Nueva York porque ve que es la meca del arte en ese momento, y que aquí en el país pues no tiene mayor proyección. Estuvo una temporadita en México, se nutrió de los grandes muralistas mexicanos, a los cuales no les dio ninguna importancia artística. Curiosamente le pareció un arte vano, un arte sin mucha trascendencia. Y ahí es cuando llega a Nueva York, al Soho, y empieza a pintar y a aguantar hambre verdaderamente con la familia. Bueno, hay una anécdota que, perdónenme, lo interrumpo, cuenta que tenía bocetos, unos 50, 100 bocetos, y ya no había para el arriendo, menos para comer. Allá voy. Allá voy. Ajá. Allá voy. Entonces, Fernando pinta y pinta y pinta y no tiene mayor solución. La anécdota bien importante de esa época, contada por él mismo, es que por alguna razón tenía unas prótesis de ojos, de esas que le ponen a la gente que ha perdido un ojo, pues específicamente, entonces para que no se vea la cuenca, ese tipo de prótesis. Él tenía varias, y entonces hacía una sopa cocinada por él mismo, que él llama la sopa de pintor, que él dice lo más barato, pero lo más nutritivo que puede haber, que era comprar mollejas de pollo, y para que
para que los niños se tomaran esa sopa, les ponía esos ojitos de vidrio, esas prótesis en el plato, como un atractivo, como para dónde encuentras esa cosa. Esa es una anécdota, pero lo que tú contabas es muy interesante. Un buen día, en ese edificio, digamos, donde él tenía su taller, había varios pintores, y uno de esos pintores, por alguna razón, no calaba con la obra que estaba buscando un negociante de arte, un marchand de arte judío. Entonces que conocía a Botero le dijo, mire, tal vez ahí en el cuartucho ahí de junto hay un pintor Botero colombiano, mire a ver si le puede gustar la obra a él. Y efectivamente este judío entró, golpeó, le habló, Fernando, que quiero ver la obra suya, tal. Entonces Fernando le empezó a mostrar los cuadros y nada le gustó. Entonces a la salida, Botero tenía una mesita, Fernando tenía una mesa ahí con una serie de dibujos que realmente no eran bocetos, como tú dijiste, sino dibujos de obra, pero sobre papel. Entonces este judío se detuvo, miró ese arrume de papel, le hizo como cuando uno mira para pasar varias hojas, y le dijo, estas me gustan, se las compro a 10. Entonces Botero le dijo, no, pero Botero es negociante, desde luego, desde esa época. Y entonces le dijo, no, pero señor, esto vale por lo menos a 100. Hablaban en dólares, desde luego. Y entonces el judío, como buen judío, pues le dijo, no hablemos nada, hasta luego. Entonces Botero hizo cuentas, y veía más o menos unos 70 dibujos, y entonces le dijo, mire, no se vaya, llévelos, se los dejo a lo que usted dice, a 10 dólares. Con esos 700 dólares empezó verdaderamente su mejoría, su estadía en Nueva York. Algún entrevistador respecto a esa anécdota le preguntaba, pero maestro, lo robaron, le hicieron el robo del siglo, ¿cuánto puede valer un dibujo de esos hoy en día? Y él dijo, pues póngale $100,000 cada dibujo. Y, no, pero qué robo, pues. Dijo, no, usted supiera las maravillas que hice con esos 700 dólares, hasta me cambié de casa, dice, pues. Pero la verdadera anécdota que impulsa a Botero hacia el gran mundo del arte es una curiosidad y una coincidencia muy, valga la redundancia, muy casual. Llega la Mona Lisa de Leonardo da Vinci al museo, al Museo Metropolitano de Nueva York. La traían en grandes cuidados y embalajes y con toda la parafernalia con que pueden transportar una obra de ese estilo. Y la directora del MoMA, cuyo nombre lo sé pero no lo recuerdo en este momento, se desespera para poder contrarrestar de alguna manera el auge que iba a tener la afluencia de público al Museo Metropolitano. Y entonces busca desesperadamente algo que poner para atraer a la gente, y alguien, otra vez un angelito se aparece en algún lado y le dice, mira, en el Soho hay un pintor, Botero, que tiene unas Mona Lisas de un estilo posmodernista muy interesante y tal. Creo que todos las podemos conocer, y de pronto en la edición de este programa podemos ver la Mona Lisa que se llama Mona Lisa a los 12 años, y efectivamente esta señora se va al taller de Fernando y ve la Mona Lisa y dice, esto es lo que yo estoy buscando, es lo que yo necesito, y tuvo un gran éxito. No, pues desde luego tuvo gran éxito, y gran éxito los $500,000 que le dieron por ese cuadro. De 700 a 500. Entonces ahí pegamos
con lo que tú empezaste esta charla, que es los grandes galeristas, un galerista alemán que ve esa obra de Botero y empieza a indagar y a impulsar. Pero, Bernardo, ¿por qué no terminamos con lo que empezamos, Sí. con el libro de Botero? Porque Sí. a mí me parece que en alguna parte dice que los libros sin la firma valen 4.000 euros Sí. y con la firma 8.000. O sea, una firma de un artista reconocido sube tremendamente el valor de la obra y del libro. Desde luego, es que los grandes compradores y coleccionistas de arte, más que la obra en sí, buscan la autenticidad de la obra a través de la firma. Entonces eso es lo que le da el valor y el certificado de que el cuadro es auténtico y que es obra del maestro o del pintor que sea, y eso desde luego vale y le da valor, mucho valor al libro. Pero para ser un poco pedagógicos, didácticos, ¿por qué no le enseñamos a los televidentes, aprovechando su presencia en estos días, qué es un certificado de autenticidad de una pintura? Veremos esa parte, que eso equivale, Luis Eduardo, a los papeles de un carro. Si tú no vas a vender un carro y no tienes los papeles, el carro no tiene ningún valor. Lo mismo un cuadro, tiene que estar certificado por el maestro, autenticado, para que el cuadro tenga ese respaldo. Pero hagamos un cortecito a unos comerciales y continuamos con esta charla interesante. Sí, está muy entretenida y muy pedagógica, maestro. Muchas gracias. A diario miles de animales sufren maltrato físico y emocional grave. El cautiverio, la violencia física y el abandono pueden provocar su muerte. La Fiscalía General de la Nación lucha contra este delito haciendo justicia a través del Grupo Gelma. Denuncia en la línea 122. Fiscalía General de la Nación, en la calle y en los territorios. Bueno, para finalizar ya, porque de pronto nos extendemos demasiado con la vida y obra de Fernando Botero, que ya
cumplió 90 años. El año pasado. El año pasado, sí, ya tiene 91 y a raíz de esta publicación, que debe ser muy interesante y de un tamaño heroico y tal, pero yo quisiera redondear la gran obra del maestro contando 3 cosas. Una, que llegó a ser tan famoso que hubo un momento en que tenía 4 o 5 estudios en el mundo, en Nueva York, en Italia, en Pietrasanta, en París, donde más hacía su obra pictórica, porque en Pietrasanta hacía escultura, de lo cual también vale la pena hablar, escultura monumental, de unos tamaños heroicos impresionantes, de lo mismo, de su misma temática, Medellín al frente del Museo de Antioquia y están de esas figuras monumentales, volumétricas, como son sus... La gente dice gordas, a él no le gusta que le digan gordas, él dice yo no pinto gordas, yo pinto volúmenes, ¿sí? Pero los críticos siempre le dan un poquito de madera con el cuento de que pinta gordos. Y a uno desprevenido pues sí le parecen gordos, pero pues para cerrar esta charla sobre Fernando Botero y celebrar la salida de su libro, que puede ser el último de su carrera como artista, como pintor, sí quisiera hacer una reseña fuerte a lo que él ha hecho en el campo de la escultura también, porque tomarse los Campos Elíseos, ¿no? Ha expuesto en Tokio, Shanghái, en Pekín, ¿no? Dice uno, ahí se siente orgulloso de ser un buen colombiano. Indudablemente Fernando Botero, y pues es un personaje que es muy difícil calcular el beneficio que le ha hecho al arte mundialmente y al arte en Colombia, lo que nos ha enseñado a valorar el trabajo artístico, nos ha mostrado el orgullo, porque una de las características más impresionantes de Fernando, a pesar de ser un hombre de mundo, del gran mundo, es que no pierde su esencia paisa, ni su terruño, y está reflejado en todos y cada uno de sus cuadros. De manera que con esto pues hacemos un pequeño homenaje a esta obra y al libro que está en ciernes de aparecer. Pero tú tienes muchos más comentarios sobre otro gran personaje colombiano. Vamos a cambiar a Botero, pero antes quisiera decir que alguien le preguntó, bueno, ¿y qué piensa de la muerte? Dice, no, hay que terminar trabajando como Picasso a los 93 años. Ajá. O sea que no descartemos que haga otro librito y nos regale otras obras. Ojalá suceda eso, porque hay una cosa curiosa con Botero. A los niños les fascina la obra de Botero. Les fascina. Un niño cualquiera, tú le muestras un cuadro, tú que sabes quién hizo esto, y él dice Botero, ¿sí? Botero. Esa experiencia se tiene en Medellín, en el Museo de Antioquia, y en Bogotá, en la Donación Botero, que está en la Casa de Moneda de la Candelaria. Sí, señor. Hay talleres exclusivos para niños, y los he visto atentos mirando las pinturas y opinando, porque es aparentemente simple, pero le encuentran algún mensaje que ellos lo hacen con mucho gusto y ya lo reconocen, que es lo más importante del artista, que quien escribe, pinta, baila o hace una composición musical, eso es de Vives, o eso es de Chopin o de Beethoven, como era que decía Bernardo alguna vez que le hicimos un homenaje a Beethoven, pero es que con una nota hizo la Quinta Sinfonía. Sí, sí, 3 notas. Ta, 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 tan. Y ahí empieza, dice uno, lo reconoce porque pega en la mente y sobre todo de los niños. Sí, esa es la grandeza, ¿no? Encontrar en la simplicidad algo que sea diferente, y eso es lo que hizo Botero. Sus pinturas, su estilo y todo, reconocible en cualquier parte del planeta, eso lo hizo grande. Y llamémoslo así, aunque es incómoda la palabra, su regionalismo. No, pero es que decía yo no sé si
un escritor ruso, León Tolstoy, que decía, piense globalmente y actúe localmente. Y él lo hizo, él está mostrando ese aspecto Claro. país a la gente que nos colocaron atrás en un picnic ahí en un sitio, pero se ve un pueblo con techumbre de barro. Las montañas de Colombia. Antioqueñas. Claro, paisas 100%. Sí, ya para cerrar, hay una cosa, esto lo digo para los artistas en ciernes, para los que les guste la pintura, es que miren, voy a hablar técnicamente, el colorido que emplea Fernando Botero tan rico y que lo logra únicamente con 4 colores. ¿Cómo es eso? Expliquemos lo de los 4 colores, porque no pues son... él utiliza amarillo ocre, azul de cobalto, dos rojos que son rojo cadmio y laca de alizarina, y esporádicamente un verde viridian, que se llaman así técnicamente. Con esos 4 colores hace toda la gama de colores que se pueden apreciar en cualquiera de sus cuadros, y logra un colorido maravilloso. ¿Por qué? Porque muchas veces los pintores, cuando inician su carrera o cuando sienten el deseo de plasmar algo en un lienzo, pues piensan que tienen que rodearse de 20, 25 tubos de color y explorar. Y eso lo que hace es embarrar la pintura. Lo que hace Botero es hacer mezclas con 4 padres. Ajá. Y todos los hijitos de esos 4 padres pues son armónicos, porque vienen de la misma raíz. Esos hijitos son las combinaciones que se pueden hacer de esos 4 colores básicos. Básicamente son, para ilustrar esta charla, 3 colores primarios fríos y 3 colores primarios cálidos, de los cuales él puede prescindir de 2, de acuerdo a a la temática que vaya a desarrollar. No utiliza negro, no utiliza sino el blanco, que no es color. Yo como pintor no lo considero color al blanco, es la negación o la suma de la luz o lo que sea, pero no es un color. Y eso es esa es la paleta de Botero, por eso es tan maravillosos los colores. Vamos a terminar con un ejemplo de lo que no se debía hacer. Por ejemplo, este es un afiche sobre papel, pero fue descuidado, fue dejado al sol y al agua y se fue deteriorando. Claro. Entonces, pues eso es lo que no se debía hacer. Pero yo quiero que pasemos a otro personaje, sí, Bernardo, que no podemos dejar de nombrar aquí. Entonces, en 2 segundos voy a hacer un acto de magia y voy a cambiar este. Por esta foto de esta señora que se llama Sonia Santa Vives. Sí. Más conocida como Totó la Momposí. Entonces, yo creo que Totó merece primero un homenaje. Aún está viva, padece una enfermedad que dicen que es irreversible, pero tratable, o sea que no la dejen progresar, pero se llama afasia frontal primaria. Se le olvidan las cosas, como a nosotros los mayores, algunas palabras, y entonces quiso presentarse en el Petronio Álvarez y le tocó parar a la orquesta porque ella perdía la letra de la canción que estaba interpretando. Sí, sí, sí. Pero ¿usted qué recuerdos tiene de Totó en su vida artística? No, todo. Yo considero que Totó ha sido una de las impulsoras de nuestro folclore más prominentes que dio el siglo XX y esta parte del siglo XXI, porque es que ella lleva 60 años de carrera, si no más. Más, yo creo, porque es que desde niña cantaba, desde los 10, 12 años ya cantaba y bailaba. Sí, sí. Porque pues los papás eran la mamá costurera y el papá zapatero, pero no los dejaban olvidar el folclore auténtico
del chandé, del fandango, del porro, de la cumbia, y cuentan que Totó hacía una arqueología musical por el Magdalena, Sí. porque ahí hay muchas cantadoras, muchos buenos tocadores de tambor, muchos intérpretes, y ella estudiaba, analizaba y pedía, exigía. Alguna vez nos contaban en el Gimnasio Moderno que llegó una cantadora en ciernes, como ya saliendo al profesionalismo, y ella le dije, ¿por qué viniste sola? Hay que traer a las jóvenes para que aprendan, y que aprendan de una buena fuente, Claro. para no perder la memoria Sí. cultural que ella nos hizo conocer el mundo. Sí, Totó nos ha dejado una herencia imborrable de lo que es el folclore. Fuera de presentarlo, de actuarlo, de cantarlo, pues además es una historiadora del folclore. Para mí inolvidable de ella es el momento en que Gabriel García Márquez recibe el Premio Nobel de Literatura en Estocolmo, en Suecia, y hacen ese show maravilloso. En ese momento sí sentí hervir la sangre colombiana. ¿Cierto? Es que es Botero y ahora Totó diciendo uno en un templo sagrado donde todo el mundo con el smoking, y entonces empezando por Gabriel García que dice, no, yo Likiliki, que es un traje caribeño, y solamente creo que un japonés y un indio, ganadores del Premio Nobel de Literatura, van en trajes típicos de sus países. Y Totó tiene otra anécdota que leí recientemente, y es que cuando llegaron a Estocolmo, el proveedor de los viáticos no les daba sino la mitad. Entonces Totó dijo, pero eso no alcanza, a mí me dijeron que $100 y usted nos está dando 50 por día. Entonces el tipo dijo, esta mujer está enterada de cómo es, entonces les dio los otros 50. Pero eso, o sea que había dolo ahí. Llegó a oídos del ministro, y cuando llegó ya no tenía puesto ese señor. Pero Totó es de ese corte, sí, claro. Lo mismo que hace respetar el folclore. Eso no se toca así, eso no se canta así, eso con ese vestido no sale la cumbia, hay que ponerlo así. Esta mañana lo oí en un pequeño reportaje que le estaban haciendo a Caracol, y entra un tambor y le dice, a ver, el tipo toca su tambor y le dice, no, así no es. O sea, una severidad, una rigidez. Y entonces el tamborero vuelve e inicia su toque y él dice, ese sí es, ¿no? Ese es el tono, bueno, y ese es el tambor, porque sí. Uno también, yo ya creo que es un sobrino, hijo de Aminta Basanta, que vive aquí en Chía, una hermana de Totó. Sí. Y entonces también dice, este tambor se toca así y este así. Los timbales, este tiene los bajos, este tiene los altos. Entonces le dan a una clase de tambor, porque uno ve tan fácil que dice, no, pues... yo toco. No, señor. La disciplina de esta mujer para hacer todo lo que hizo, sí. Organizar un grupo, llevarlo a Moscú. Sí. Y su sello discográfico era un sello francés, parisino, era un gran productor de música, no era cualquier cosa que uno dice, no, ella pisaba escenarios grandiosos y llevó la música nuestra también, al igual que Botero, a estratos muy elevados. Y tenía academia, porque a veces dice, no, pues ella aprendió en Talaigua, que se llama el pueblo Talaigua Nuevo. Allá sí, cuéntame eso, porque yo creí toda la vida que era de Mompox. No, pues resulta que ese es un problema de geopolítica. Talaigua es un pueblo que queda a unos 20 minutos de Mompox, pero era corregimiento de Mompox, entonces todos eran momposinos, pero Totó logró que se elevara la categoría de corregimiento a municipio. Por influencia de ella. Pues. Sí, hay que reunir unas condiciones básicas que son número de habitantes y presupuesto, pero ella hizo gestión para que se declarara municipio.
Y de allá salió una comparsa que se llama Las Farotas de Talaigua, que tiene fama en el Carnaval de Barranquilla. Es que ha hecho mucho. Farota es una tribu. Sí, esa es una parodia. Indio Faroto, he oído en alguna canción también folclórica esa expresión. Sí, pues, uno oye hablar de garotas en Brasil, garota Ipanema y eso. Sí. Yo creo que es una copia ahí. Sí, como los chimilas, como los... es eso. Sí, los chimilas también tienen mucho que ver, pues que ella hacía ver que los españoles aportaron la vestimenta y algún instrumento, pero por ejemplo las gaitas y los tambores, pues ella como afrocolombiana entendía muy bien esos lenguajes y nos dejó un legado importante, un patrimonio cultural que nos dejó, no, porque todavía está ahí, vive con una hija que tiene éxito como odontóloga en México y ya vamos a ir diciendo, pues a Minta lamentamos el estado de salud de Totó, pero le agradecemos en el alma que nos haya hecho generar una imagen diferente a la de narcotráfico, violencia y corrupción que tenemos. Y denunció a ese señor en Estocolmo y les tocó darle completa la plata y perdió el puesto. Eso me gusta porque eso debe ser así. Sí, los tentáculos de la corrupción llegan lejos, ¿no? Lejos. Pero Bernardo, hay otro personaje que tiene película en estos días que se llama Pablus Gallinazo. Pues qué merecido es, hombre, qué merecido. Nosotros que fuimos de la nueva ola y de la época del nadaísmo, y de Gonzalo Arango y todo eso, sí me enteré con mucha alegría de ese suceso de Pablus Gallinazo que eleva a su real dimensión la obra de él. Claro. Porque esa película biográfica de Pablus pues muestra cosas que desconocíamos de él, que era tan buen escritor, ¿no? Hizo varias novelas importantes como cantautor. Y canciones, La flor para mascar y La mula revolucionaria. Y un detalle, a mí siempre me gusta que en la investigación que se hace previa a este programa, encuentra uno que Pablus Gallinazo vivió en Chía. Sí, ajá. Vivió en Chía y entonces un día lo quise entrevistar en una celebración de nadaísmo en la Biblioteca Nacional y lo quise impresionar con mi presentación. Le dije, yo vengo de Chía, del programa Encuentro con la Literatura que va por la emisora comunitaria Luna Estéreo. Dijo, no le cuente a nadie porque es que yo me tomaba unas cervezas y firmaba unos vales. No le cuente a nadie dónde vivo ahora. Pero me imagino que con el documental, la película, esos vales van a adquirir como los libros de Botero un mayor valor. O los vales de Hemingway. No, déjemelos ahí, maestro, no los retire. Pues, Luis Eduardo, qué bueno haber tenido esta conversación, esta charla contigo de tres personajes bien importantes del siglo XX-XXI que han proyectado muchísimas cosas, que nos han llenado de alegría, de color, de folclor y de cosas inolvidables como Una flor para mascar. De manera que invito a los televidentes del Canal 8 el miércoles a las 8 a deleitarse con este programa de diálogos de cultura. Bernardo ya la próxima vez no podrá invitarme, no estaré, pero él tendrá su autonomía para invitar a los personajes y recordar a los que se fueron, a los que están vigentes y a los que su buena voluntad le toque en el corazón para llamarlos a participar de esos. Sí, no, hay mucho material, es muy importante también en otras actividades de la cultura, como la literatura, como el teatro, como la danza, de lo cual podemos apelar para enriquecer estas charlas. Muchas gracias, Luis Eduardo, nuevamente agradecidísimo de estar aquí
No, a usted, Bernardo, muy amable por su trabajo, hay que reconocerlo, un hombre que ha hecho muchos aportes a la cultura de Chía, él y su familia, porque recordemos a su hijo que está haciendo una maestría en piano en Moscú, que también le ha aportado mucho a la cultura del municipio. Sí, le tengo noticias respecto a eso. A Julián le van a dar el doctorado en estos días. Ah, no, ya no es maestro, sino doctor. Ahora sí le van a dar ¡Qué el bien! doctorado. Eso merece un aplauso. La maestra. Y un reconocimiento desde aquí, Julián Andrés Borges Martínez. Felicitaciones y mucho éxito de aquí en adelante, ya como philosophical doctor, le dicen en los gringos. Sí, se lo ganó. ¡Qué bien! Bueno, muchas gracias entonces y hasta una próxima oportunidad.